los coordinadores de cada una de las especializaciones hablarán sobre cómo están organizados dentro de esa especialización y al final la ronda de preguntas y respuestas que comenta la doctora Laura. Entonces, Jacqueline me va a apoyar con la presentación. Entonces, si quieres, podemos empezar. Muy bien. Bueno, de lo que les voy a hablar de forma breve, como les comentaba, para que los demás coordinadores puedan tomar la palabra, es nuestra convocatoria del 2021. La siguiente. Listo. La Facultad de Economía en el año 2005 crea el Programa Único de Especializaciones en Economía y lo hace con la finalidad de que egresados no solo de nuestra Facultad de Economía, sino de otras facultades y universidades puedan adquirir conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos que les puedan ayudar a ingresar al mercado laboral o continuar con sus estudios de posgrado. En la actualidad contamos con 9 programas de especializaciones, aunque en un inicio no eran los 9. Se iniciaron solamente con 5 y después se fueron añadiendo otros. Como se pueden dar cuenta, es un programa que ya es de posgrado que ya está consolidado, tiene bastante tiempo en marcha ya, prácticamente 15 años. La siguiente, por favor. En el interfaz, bueno, no sé si a mi red, pero no me aparece la siguiente lámina. ¿Soy yo o...? Ahorita la lámina que está es la de los programas. Que a mí no me aparece la de presentación. A todos, solo vemos la de presentación. Vemos la de presentación. A ver, denme un segundo. No te preocupes, está bien.
¿Ahí ya la ven? Bueno, yo veo la de presentación aún. No. Y me dicen que en redes sociales solo ven a los panelistas. Voy. Si quieres, no te preocupes, lo platico y vamos avanzando, no hay ningún problema. Sí, por favor, en lo que vemos cómo se resuelve. No hay ningún problema. Bueno, les comentaba que un programa consolidado que está desde el 2005 y esta ecuación, como les comentaba, dado el momento que vive el país, el semestre tuvo que aplazarse. Habitualmente siempre empezábamos el primer lunes de agosto, esta vez el inicio del semestre será hasta el 21 de septiembre, de acuerdo al calendario aprobado por el Consejo Universitario y los diferentes consejos técnicos de facultades. Comenzaremos el 21 de septiembre y para poder ingresar al programa de especializaciones es necesario pasar dos filtros. El primero es un examen de selección, el cual es de habilidades, y el segundo es una entrevista, y la entrevista la realizarán con el coordinador o coordinadora de la especialización que hayan elegido. El examen está planteado para el sábado 5 de septiembre. Pensamos que fuera sábado justo para no distraerlos de las actividades, ya sea académicas o laborales que tengan. Otra vez, debido al momento que estamos pasando, no será posible juntar a grupos grandes en espacios pequeños. Por esa razón, el examen será de forma virtual, a distancia. El sábado 5 de septiembre, a las 11 horas de la Ciudad de México, desde una computadora, ustedes podrán realizar el examen. Son 3 horas para que puedan finalizar el examen y una vez que han finalizado el examen, el siguiente lunes, que es el lunes 7 de septiembre, el comité académico mira los resultados y da aviso a quienes pasan a la ronda de entrevistas. Las entrevistas serán el 8, 9 y 10 de septiembre, también serán vía remota y la lista de aceptados se publicará el 11 de septiembre. Las inscripciones se darán el 14, 17 y 18 de septiembre para que podamos empezar el curso el 21. Ahora, de momento, lo único que necesitan hacer es registrarse para poder hacer el examen. Ustedes entran a la página depfe.unam.mx, van a la parte de especializaciones y ahí está la liga para el registro. Tienen que dejar datos personales, qué especialización es la que van a elegir y con eso basta. Todos los documentos que necesitamos los van a entregar hasta que sepan que son alumnos aceptados. De momento no requerimos ningún documento. Anteriormente los solicitábamos para las entrevistas, pero en este momento al ser virtuales y estar prácticamente con un día de diferencia entre la inscripción y las entrevistas, no hay ningún problema. Necesitamos que sus documentos estén poco antes de que inicie el semestre, pero también entendemos el momento que vive el país y hay algunos casos en los que podemos hacer algunas excepciones. Por ejemplo, los documentos que pedimos son un certificado de comprensión lectora de lengua inglesa emitida por la INALT o cualquier facultad de la UNAM, pero en este momento, al estar cerrada la universidad, podemos esperar con ese papel hasta que la universidad abra y empiece a asignar de nueva cuenta fechas para realizar ese examen. Solicitamos ese documento, sí, pero podemos esperar un poco. Con lo que tiene que ver con los certificados de estudio, es decir, es esta boleta oficial de calificaciones que dan a nivel licenciatura. Entendemos también que nuestra universidad y las otras están cerradas. Entonces, de momento, con un historial académico, basta para poder cerciorarnos de que su promedio es igual o superior a 8 y pueden ingresar al programa
programa de especializaciones. Las cartas de recomendación. Una duda muy frecuente ha sido si tienen que estar en papel membretado o no. Habitualmente las solicitamos en papel membretado, pero, de nueva cuenta, en esta ocasión entendemos que las oficinas y los cubículos están cerrados, por lo tanto no es necesario que la hoja esté membretada. Incluso puede estar escaneada. Entendemos que quizá la referencia se encuentre en otra ciudad o en otro país, entonces solamente nos basta con que esté firmada por quien hace la referencia y listo. Para poder ingresar al programa de especializaciones se puede ingresar de dos maneras, por opción posgrado, por opción titulación. Si es por opción posgrado, quiere decir que ustedes ya tienen el 100% de créditos y que además están titulados. El procedimiento es exactamente el mismo, tienen que registrarse, tienen que hacer el examen, tienen que hacer la entrevista. Y, evidentemente, uno de los requisitos es contar con el título, con acta de examen profesional o con algún documento oficial que nos diga que ya son estudiantes graduados y que el título está en trámite. Eso para los alumnos opción posgrado, aquellos que ya cuentan con una licenciatura o equivalente finalizada y están graduados. La otra opción, alumnos de nuestra facultad que tengan el 100% de créditos, pero se quieran graduar de la licenciatura vía estudios de posgrado, pueden ingresar al PUE para obtener el título de licenciatura. Las condiciones son tener el 100% de créditos y aparte los documentos que ya les mencionaba. Aquí lo importante es que acudan a la oficina de titulación de nuestra facultad para tramitar una carta en la cual se autoriza que ustedes van a obtener el grado de licenciatura a través de estudios de posgrado. Esa carta sustituye al título, por lo tanto es muy importante que la tengan. He estado hablando con Miguel Jiménez, que es quien se encarga de esta oficina en nuestra facultad, en la Facultad de Economía, y se pueden realizar vía correo electrónico la petición de estas cartas. Es importante que la tengan justo para el momento de las entrevistas, ya que eso nos garantiza a nosotros y a ustedes que tienen el 100% de créditos y pueden ingresar a nuestro programa de posgrado y además graduarse de la licenciatura. ¿Y en qué momento obtienen el título? Una vez finalizado el primer semestre, que esta vez será hasta enero del próximo año, y tienen un promedio igual o superior a 8.5, con eso basta para que obtengan el grado de licenciado en economía. Evidentemente después pueden inscribirse al segundo semestre, finalizar el programa y obtener el grado de especialista que hayan elegido. Estas son las generalidades, requerimientos mínimos que ustedes necesitan para poder ingresar. Como les comentaba, trataré de ser breve para que los demás coordinadores puedan presentar sus programas. Y vayamos a la parte de preguntas, que es a veces la parte que más tiempo nos toma por todas las dudas que llegan a surgir. Entonces le doy la palabra a la maestra Karina Caballero, que es coordinadora de la especialización en Economía Ambiental y Ecológica. Karina. Hola, buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok, supongo que sí. Jacqueline, ¿puedes poner mi presentación, por favor? Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Karina Caballero, soy la coordinadora de la especialización en Economía Ambiental y Ecológica. Esta especialización tiene como objetivo, la siguiente, por favor. Jacqueline, o si no, yo le muevo. ¿Sí la puedes ver? Sí, sí la puedo ver, lo que no puedo, o sea, la siguiente diapositiva, por favor. Ay, es que me está pasando lo mismo que con la de Ariel, no puedo darle la siguiente. Dame un segundito. Sí, claro. Bueno, jóvenes, entonces les cuento. Fundamentalmente, la economía y el medio ambiente tienen muchas relaciones, ¿no? Entonces, en esta especialización, lo que tratamos de ver es cómo la economía tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Entonces, cualquier actividad económica que realicemos, producción, consumo, transporte, tiene algún impacto en el medio ambiente, ¿no? La producción necesita insumos
muchos de los insumos son recursos naturales y también a su vez la producción genera contaminación. Es inherente a la producción. No hay forma de evitar que haya contaminación cuando se produce. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de llevar a cabo análisis económico, medidas de política para poder combinar estos dos elementos, ¿no? Para poder tratar de dar un desarrollo económico que sea sostenible desde el punto de vista ambiental, ¿no? De alguna manera, seguir produciendo y ver que podamos combinar el proceso productivo con una mejor calidad de medio ambiente y una menor deterioro del medio ambiente, menos contaminantes y menor agotamiento de recursos naturales. Perdón, Karina, que te interrumpa. ¿Podrías tú mostrar tu presentación? Sí. Muchas gracias. ¿Dónde está aquí la opción de mostrar? Al ladito de la cámara tienes el de compartir. Ajá, pero está deshabilitado. Sí. A ver, dame un segundo. Entonces no sé qué pasa. Sí, porque... Ya. Ok, va. Listo. ¿Se ve ahora? Sí. Ok. Entonces, digamos que esta es nuestro rol como economistas, tiene mucho que ver con el medio ambiente. Y pues, hay muchos problemas ambientales actualmente que podemos tratar desde la economía ambiental, como es la escasez de recursos hídricos, el cambio climático, la contaminación atmosférica. Por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia, pues se está generando un montón de residuos plásticos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cubrebocas y ahora todo el mundo que pide comida a domicilio, se está generando muchísima contaminación en términos de plásticos. Entonces, nosotros como economistas tenemos mucho que decir al respecto. El plan de estudios de la especialización de economía ambiental es de 2 semestres, como todas las especializaciones. En el primer semestre tenemos economía ambiental, economía ecológica, análisis de políticas públicas ambientales y aspectos sociales e históricos de la problemática ambiental y econometría ambiental. Entonces, en el primer semestre lo que tenemos son las bases teóricas desde dos perspectivas teóricas diferentes, que es la economía ambiental y la economía ecológica. Y también tenemos esto de políticas públicas ambientales, ¿no? ¿Cuáles son las políticas públicas que existen para regular la contaminación, para regular el exceso de uso de recursos naturales? Y en México, ¿cómo se han aplicado, ¿no? ¿Quiénes son las entidades encargadas de hacer eso? Luego también los aspectos sociales e históricos, ahí lo que se ve es cómo es que llegamos a un problema ambiental tan grave como el que estamos, ¿no? Cómo es que desde los diferentes actores participan en estos problemas y tenemos, por ejemplo, cambio climático, ¿no? Y luego tenemos también la parte técnica, que es la econometría ambiental. Ahí lo que vemos son herramientas analíticas cuantitativas para poder hacer análisis de todos los temas de economía ambiental. En el segundo semestre tenemos 2 asignaturas obligatorias, que es economía de los recursos naturales y valoración económica ambiental. En recursos naturales lo que se ve es cómo se puede dar un manejo óptimo de los recursos naturales, ¿no? Es decir, tenemos que usar un bosque porque necesitamos madera, pero ¿hasta cuánto podemos usar el bosque para que este bosque no se deteriore del todo? Y luego la valoración económica ambiental, que esa es una asignatura bien importante porque muchos de los bienes y servicios ambientales no tienen un precio en el mercado y eso hace que sean sobreexplotados. Entonces, en la valoración económica generamos mercados y hacemos modelos para poder encontrar valores monetarios de los bienes y servicios ambientales. Y luego tenemos algunas optativas, tienen que cursar 2, y lo que se oferta es economía del cambio climático, economía del agua, impacto ambiental y evaluación de políticas públicas ambientales, análisis espacial aplicado a la economía ambiental ecológica. Esa materia es muy bonita porque fundamentalmente lo que hacen es ver los problemas ambientales con una dimensión geográfica espacial. Entonces podemos ver dónde se generan los problemas, cuál es el área de impacto, etcétera.
Entonces, esa es nuestra mapa curricular. Tenemos una planta de profesores, que es el maestro Eduardo Vega, que es el director de nuestra facultad, el doctor Luis Miguel Galindo Paliza, que fue el encargado de hacer el estudio de la economía del cambio climático en México, el maestro Enrique Provencio, que bueno, es la eminencia en términos de políticas públicas ambientales en México, el doctor Saúl Basurto, su servidor, el doctor Daniel Rebollo, que somos todos jóvenes que estamos trabajando en estos temas desde hace muchos años. ¿Qué voy a hacer cuando salga de estudiar con la especialización en economía ambiental? Como saben, las especializaciones tienen un perfil profesionalizante. Entonces, muchos de nuestros egresados han salido a trabajar. ¿En dónde? Pueden trabajar en organismos internacionales como el PNUD, la CEPAL, que son organismos específicos que tratan con temas ambientales. Pueden trabajar en bancos, empresas, porque como saben, ya muchas empresas tienen su área verde, muchos bancos tienen su área de finanzas verdes, entonces por ahí tenemos mucho campo laboral. Asimismo, con el gobierno hay un montón de entidades públicas, Semarnat, Semar, Profepa, INEC, CONAFOR, INTA, etcétera, que buscan economistas que tengan economistas ambientales que tengan estas herramientas para poder aportar. Y otra área bien importante laboral son las ONGs, que cada vez hay más y están creciendo y tienen mucha demanda de nuestros estudiantes. De hecho, varios de nuestros estudiantes trabajan ahí. Por ejemplo, tenemos estudiantes que trabajan en el INEGI, el subdirector de cuentas ambientales, el director de planeaciones en Semarnat estudió con nosotros, etcétera. Muchos de nuestros alumnos son consultores y también muchísimos se han ido a estudiar posgrados en México y en el extranjero, ¿no? Muchos alumnos están en Inglaterra, se han ido a Australia, a Estados Unidos, a España, a Holanda, a seguir estudiando sus posgrados una vez que hicieron la especialización con nosotros. Entonces, esta es la especialidad en economía ambiental ecológica. El proceso, obviamente, es como todas las especializaciones y después tendrían que tener una entrevista conmigo y con otro profesor para ver si su perfil es idóneo para ingresar a esta especialización. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Ella es la coordinadora de la especialización en Economía Ambiental y Ecológica. Ahora le daré la palabra al doctor César Duarte. La coordinadora es la doctora Taira, pero por un problema laboral no pudo estar ahora con nosotros. Pero el doctor César es economista de nuestra facultad, tiene un posgrados en historia y es profesor de esa especialización. César. Muchas gracias, Ariel. Buenos días a todos, tardes, perdón. Bueno, voy a compartir la presentación. Sí, la ven, ¿verdad? Ok, bueno, sí, como comentaba Ariel, vengo en representación de la coordinadora del programa, que es la doctora Taira González Orea, a presentarles un poco de esta especialización, que es la especialización en Historia del Pensamiento Económico. Como ustedes saben, y bueno, como han visto a lo largo de su carrera, digamos, la teoría económica es parte fundamental de la manera en la que un economista se forma. Sí, básicamente ese es el punto clave de estudio de esta especialización. Sin embargo, lo que buscamos es darle una perspectiva diferente al estudio de la teoría económica, ¿no? Estudiamos la teoría económica desde su perspectiva histórica. Entonces, de esa manera podemos conocer el contexto, podemos conocer el marco de los sistemas analíticos de la ciencia económica, su método, su riqueza conceptual, las instituciones que de ella surgieron y los economistas que contribuyeron a su desarrollo. Lo que todo esto nos permite es hacer una reflexión con más y mejores elementos de la realidad mexicana y de otras realidades, dado que las tradiciones teóricas y sistemas analíticos no pierden actualidad. Es decir, al tener un enfoque distinto, básicamente lo que estudiamos a los que hacen economía, ¿no? Entonces, eso nos permite un poco entender la manera en la que se van generando estas ideas, entender el contexto que permite que las ideas se generen y nos permite formar economistas más críticos y que están más conscientes de todas estas teorías estamos aplicando todo el tiempo, de los límites que tienen, pero también de las capacidades que tienen o de los alcances que pueden llegar a tener
Y es algo que no es tan fácil de entender cuando simplemente la revisamos directamente, como, digamos, sin contextualizar, sin entender el momento histórico en el que se fueron generando digamos, logramos profundizar de una manera muy distinta en la forma en la que se van construyendo las ideas económicas. Para eso, como todas las especializaciones, tenemos 2 semestres, ¿no? En el primer semestre vamos a empezar con la introducción al conocimiento científico en física, que es una materia muy interesante que nos dio el profesor Pérez Pascual, que es de la Facultad de Ciencias. De hecho, él es físico, ¿no? Entonces, esto nos permite un poco ver cómo la economía se empezó digamos, empezó a formar a partir de las ideas que se iban generando en la física, y nos abre un poco el panorama respecto a cómo la economía como ciencia funciona, de dónde saca sus principales elementos, sus principales ideas. La siguiente materia es Historia del Pensamiento Económico 1, donde vemos el desarrollo de las ideas económicas desde finales del siglo XVIII hasta los primeros años del siglo XX, ¿no? En el seminario 1, que es Historia del Pensamiento Económico en México, de 1821 a 1920, es un poco se hace algo muy parecido a la materia anterior. Sin embargo, aquí se enfoca en los pensadores mexicanos. Eso es algo muy interesante. Normalmente, cuando estudiamos pensamiento económico, México se deja de lado, ¿no? Se deja de lado en muchas ocasiones. Se piensa que la economía en México empieza en los 30, 40 con la Escuela Nacional de Economía y este tipo de cosas. Entonces nos vamos dando cuenta que el pensamiento económico en México tiene una larga tradición, y eso también nos permite aproximarnos a entender mejor la realidad mexicana, a entender mejor cómo se fueron construyendo las instituciones económicas en México, a partir de qué ideas, qué debates eran los más relevantes. Después tenemos un taller de análisis de las fuentes documentales del pensamiento económico, ¿no? Donde aquí, digamos, lo que aprendemos es hacer historia del pensamiento económico, ¿no? ¿Qué elementos utilizamos? O sea, y aquí usamos herramientas tanto de economistas como de historiadores, ¿no? Entonces es muy interesante el enfoque, porque básicamente lo que estamos haciendo en esta materia y en general en toda la especialidad es ampliar la perspectiva del economista, ¿no? De hecho, eso consideramos que esa es una de nuestras grandes fortalezas, y también por lo mismo el programa tiende a ser atractivo a no economistas, lo que hace que digamos que la discusión en el aula, la discusión en las clases sea mucho más rica. Tenemos enfoques muy diferentes, ¿no? Que nos permiten considerar algunos factores que normalmente los economistas olvidamos o pasamos por. En el segundo semestre seguimos con introducción al pensamiento científico, pero ahora vemos la relación entre la economía y ciencias distintas a la física o a la misma economía. Entonces vemos la relación con ciencias como sociología, como ciencias políticas, como biología, es decir, tenemos cómo la economía se va relacionando, porque muchas veces parece que pensamos que la economía está en un vacío y que vive sola, ¿no? En realidad es parte de todo un conocimiento científico que vamos generando los seres humanos, ¿no? Y la economía es un saber más. En Historia del Pensamiento Económico 2 seguimos un poco con esa narrativa de cómo se fue desarrollando el pensamiento económico ya entrando al siglo XX. En Pensamiento Económico en México 2, otra vez continuamos con grandes pensadores en México, pero ya en el siglo XX, y tenemos un segundo taller de análisis de fuentes documentales. En las materias optativas es donde ya empezamos a ver temas mucho más específicos. Tenemos algunos muy interesantes, que es el papel de la empresa en teoría económica, ¿no? Que es algo que en historia se ha estudiado mucho, ¿no? La historia de la empresa y la empresa como, digamos, como el protagonista de la historia económica, ¿no? Aquí justo analizamos eso, pero a partir de la teoría, es decir, cómo la empresa se ha visto en distintos momentos de la teoría económica, en distintos momentos del pensamiento económico, ¿no? Tenemos historia financiera y monetaria, donde hacemos un poco de historia del dinero, historia del pensamiento económico en los Estados Unidos, historia del pensamiento económico latinoamericano, donde vemos todo el desarrollo, digamos, algo que tenemos en el programa es vemos un poco la historia del pensamiento económico general, y normalmente está enfocada a Europa o países anglosajones. En la historia del pensamiento económico latinoamericano vemos todo el desarrollo e incluso desde un poco antes, ¿no?
Entonces, así como pueden ver, tenemos distintos temas o distintos enfoques donde nos vamos a cuestiones mucho más específicas que pueden resultar interesantes para los estudiantes. Finalmente, me gustaría comentar un poco sobre la planta docente. Dentro de nuestra planta docente y nuestro programa de tutores se encuentra la doctora María Eugenia Romero Sotelo, que tiene ya una amplia trayectoria en la facultad, ¿no? que es una de las pioneras en el estudio del pensamiento económico en México. Hace poco sacó un libro sobre el neoliberalismo en México, que es una historia sobre cómo se formó el ITAM, ¿no? Y digamos la ideología que iba detrás del ITAM, las teorías que se defienden en esas escuelas. Dentro del programa de tutores está el doctor Juan Pablo Arroyo, que actualmente es subsecretario de Educación Media Superior en la SEP. Contamos con otros profesores como la doctora Irma Bernal, la doctora Ángeles Cortés, la misma doctora Taira González, ¿no? Que todas ellas son profesoras jóvenes, pero que a pesar de eso tienen algunas ya más de 10 años de experiencia, ¿no? Entonces, es muy interesante porque a pesar de que ya tienen mucho tiempo dando clases, de que manejan muy bien todo esto, pues siguen teniendo ese análisis mucho más fresco o que viene a renovar un poco las ideas que se han venido discutiendo. Y pues creo que básicamente sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Como ya escucharon, hizo la presentación correspondiente a Historia del Pensamiento Económico. Ahora le daré la palabra a la maestra Hilda, la coordinadora de la especialización del género en la economía es la maestra Virginia Sánchez, pero no puede estar en este momento. La maestra Hilda es docente de ese programa de posgrado. Entonces, Hilda. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir también la presentación. Es la especialización de el género en la economía. Nosotras, bueno, cuando nos presentamos con una propuesta para formar parte de las especializaciones, pues fue precisamente a partir de la respuesta que tuvimos para tratar de entender, ¿sí? Los efectos de la división sexual del trabajo en las actividades económicas, ¿no? Es algo que no se ha incorporado a los estudios de la economía y nosotras tuvimos esa intención, ¿no? En la mayoría de las universidades no se ha incorporado esto, hay algunas en las que sí, pero nosotras estamos tratando de precisamente ofrecer esta alternativa de estudios, ¿sí? Con una propuesta de analizar de manera crítica las contribuciones, ¿no?, que el concepto género ha realizado para el estudio de la economía, ¿sí? Y bueno, pues esto nos ha permitido observar, ¿no? Ha puesto de manifiesto la ausencia de aspectos fundamentales, de conceptos fundamentales en el análisis de la realidad, ¿sí? Y creo que a partir precisamente de esta incorporación del género al análisis económico, pues logramos un estudio de la realidad de manera más profunda. Y bueno, además, por supuesto, incorporamos el análisis de las políticas públicas, el diseño, la implementación, la evaluación de las políticas bajo esta perspectiva. El plan de estudios, bueno, está también en nuestros 2 semestres, como todas las especializaciones, ¿sí? Damos toda una formación en lo que es el género, ¿no? Es poco conocido todavía lo que es el género y lo que significa para la ciencia económica o las actividades económicas incluso. ¿Sí? Estudiamos el trabajo doméstico en términos conceptuales, el significado que tiene para la economía, para la reproducción social, para la reproducción económica,
el trabajo en el mercado, por supuesto, analizamos todo lo que sucede a su interior a partir incluso, o sea, vuelvo a repetir, de esta división sexual del trabajo, como todo esto, bueno, tiene ciertas características, ¿no? Y eso es lo que analizamos. Las familias en la ciencia económica, hay 2 optativas en el primer semestre, economía del cuidado y economía feminista. En el segundo semestre tenemos política fiscal, la política macroeconómica, su impacto en la economía no remunerada de la reproducción, políticas públicas con visión transversal de género y un seminario de investigación para el desarrollo del ensayo de titulación o de obtención del grado. Y las optativas migración y género y alternativas productivas. Tenemos diferentes temas que son hoy muy escuchados. Entre esos, por supuesto, tratamos de entender la violencia de género, que es uno de los graves problemas que ha presentado la universidad en el último año, que nosotras hemos tratado de ofrecer elementos para entenderla, para explicarla y para resolverla, por supuesto. Desde la economía, no, pero sí desde el género, tenemos esas alternativas, y desde la economía, bueno, con los diferentes temas que analizamos, pues nos ayudan a entender lo que sucede al interior de los hogares o en la comunidad. El campo de trabajo es amplio, cada vez más amplio, porque, bueno, los compromisos que han asumido los diferentes gobiernos en las últimas administraciones han hecho que en cada dependencia gubernamental haya un área de género. Entonces eso ha abierto más posibilidades para que egresados de nuestra especialización participen no solamente en el mujeres o en ONU Mujeres, porque también ha habido compañeras que ingresan a estos organismos internacionales con esta visión, sino a estas otras áreas que, bueno, aunque no tienen en sí un objetivo para atender las igualdades de género, sí realizan sus actividades y están diseñando políticas con esta perspectiva. Entonces, bueno, el campo de trabajo incluye organismos internacionales, gubernamentales, así como instituciones académicas, ¿no? En la universidad y en la UNAM y en otras universidades. Realizamos diferentes actividades. Ahora, bueno, tendrán las versiones en línea de los coloquios que realizábamos de manera presencial, que incluso, bueno, también se lleva a cabo un coloquio de todas las especializaciones. Me parece que es un espacio de discusión bastante enriquecedor entre las diferentes especializaciones, y particularmente llevamos nosotros a cabo un coloquio pequeño al interior de la especialización, con la idea de que las y los estudiantes que participen discutan, comenten, conozcan por dónde están las diferentes inquietudes que vinculan al género y la economía. Entre nuestras estudiantes ha habido algunas compañeras que han sido merecedoras de la medalla Alfonso Caso. Aquí están, por ejemplo, Virginia Sánchez y Tania García, que tuvieron este reconocimiento después de su participación en la especialización, y bueno, hoy forman parte de nuestro equipo docente junto con Betsaida Maldonado, Virginia, que es nuestra coordinadora. Quisiera comentar que nosotras tenemos una forma de trabajo como que rota la coordinación cada 2 años, ¿no? Estamos rotando esta responsabilidad. Hoy Virginia es la coordinadora, y en unos meses más, en un año más a lo mejor, ella estará dejando este cargo para alguna otra compañera. Hilda Ceballos, que también es egresada de la especialización. Bueno, Tania, que ya lo mencioné, también es egresada. Abraham Granados, economista. Y yo, Hilda Rodríguez. Si quieren seguir estudiando no solamente aspectos que tienen que ver con el género, sino, por ejemplo,
algunas otras áreas de conocimiento en las sociales o en la economía. Lo que nos hemos encontrado es que nuestra especialización da elementos que motivan el estudio de la demografía, de los fenómenos de la población. Entonces solicitan sus ingresos a la maestría en demografía, la maestría en estudios de género en el Colegio de México. Hoy, bueno, ya de unos años para acá existe la maestría en demografía social en el Instituto de Investigaciones Sociales. O la maestría en economía, por supuesto, también de la Facultad de Economía de la UNAM. En la Flaxo contamos con la maestría en políticas públicas y género, y otra maestría en género, sociedad y políticas en Flaxo Argentina, la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma Metropolitana, que también tiene una maestría en estudios de la mujer. Pero como les comento, o sea, realmente las posibilidades de incorporarse a una maestría después de esta especialización, aunque no sea en género, pero sí en áreas sociales, pues es bastante amplia. También se han ido a estudiar demografía a Brasil, por ejemplo, la maestría y doctorado, compañeras que han estudiado allá estas áreas que les permiten fortalecer los estudios de género, porque finalmente, bueno, pues como fenómenos de la población, el género forma parte de una categoría fundamental. Para nosotras es importante ofrecer recursos para proponer nuevas formas de desarrollo que garanticen bienestar, reconocer que las desigualdades sociales y de género realmente representan obstáculos para garantizar el desarrollo y ese bienestar que esperamos. Discutimos con la ciencia económica que se conoce todavía como predominante, ¿no? Que no incluyó las diferentes actividades productivas, principalmente las que desarrollaban las mujeres en los hogares, y entonces excluyó pues actividades fundamentales para la reproducción humana y para la reproducción de la sociedad y de la economía. Argumentamos la sostenibilidad de la vida desde nuevas formas de producir, consumir, y en ese sentido tenemos ciertos vínculos también con el área, con la especialización que coordina Karina. Y bueno, comentamos, ¿no? Discutimos las nuevas tecnologías, las formas de entender el vivir bien, lo que hemos escuchado como el buen vivir también. Debatimos el trabajo y las crisis, ¿no? Pues también reconociendo el momento actual, ¿no? Que nos convoca a observarnos como habitantes de este planeta. Creemos que es fundamental generar espacios, foros de discusión. Necesitamos discutir las propuestas para plantearse nuevas salidas, ¿no? a la vida, a un desarrollo que permita eliminar desigualdades, proponer nuevos caminos que no sean pues depredadores. Eso es todo. No sé, realmente yo puse este correo el oficial o el institucional. Realmente no sé si siga funcionando. Alguna pregunta para Ariel, pero bueno, ese es nuestro correo institucional. Muchas gracias. Gracias, Hilda. Bueno, el correo, hasta donde tengo entendido, lo revisa Virginia, que es quien tiene la contraseña de dicho correo, la coordinadora de la especialización. Muy bien, entonces gracias, Hilda. Ahora le quiero dar la palabra al maestro Quetzalcóatl Yedra. Él es el coordinador de la especialización en Historia Económica. Horacio. Sí, aquí estoy, Ariel. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, les comparto también una presentación muy breve. Ahí se ve ya, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Bueno, muy bien.
La especialización de historia económica es parte de las especializaciones que surgen con todo el programa y que viene de una tradición que es inherente a la Facultad de Economía, la formación o la carga que tiene la historia económica en la facultad es muy, muy importante y muy de llamar la atención y considerable respecto a otro tipo de programas de estudios en economía también. Entonces, bueno, esta tradición continúa definitivamente hacia el posgrado y en esta parte lo que tiene que ver con las especializaciones. Algunos de los objetivos generales son estos que aparecen acá y que en los últimos años, no únicamente a partir de lo que estamos viviendo con la pandemia, ya en los últimos años, han sido necesarias estas revisiones históricas de muy largo tiempo, ¿no? Que volteen hacia recorridos largos, hacia una larga trayectoria, que nos permitan entender qué es lo que ocurre y cómo se van moviendo una serie de fenómenos dentro de la economía que nos permitan explicar los fenómenos actuales, ¿no? Hablamos de una historia que nos permita trabajar o demostrar procesos y no solo hechos, ¿no? Entonces, este es uno de los principales objetivos que tenemos en el programa. Sí, esto se logra a través de un instrumental histórico, teórico muy importante que, como mantienen muchos de los historiadores más serios, necesitamos de una historia que nos sirva para explicar la realidad, que sea vigente, que sea actual. Entonces, todos estos planteamientos los vemos en un primer momento. Voy muy rápido a lo del plan de estudios. Tenemos 2 semestres, al igual que el resto de los programas. Aquí se ve de manera muy general, ahorita voy a entrar al detalle muy breve, pero se da un curso de introducción a la historia económica. Durante los 2 semestres tenemos un taller para la generación, la creación, elaboración e investigación del ensayo de titulación. Estos cursos de introducción a la historia económica nos dan las herramientas teóricas de la historia, ¿sí? Esta parte, la mayor parte de los elementos que nos permitan entrarle a las discusiones desde este tipo. En un segundo semestre, unas materias también de corte teórico, es lo que tiene que ver con la historiografía, el manejo de fuentes, que es muy importante, no solo para el historiador, sino también para el economista. Hemos visto ahora sí en estos días la importancia que tienen las fuentes, ¿no? Entonces, bueno, acá se ve desde otra perspectiva, pero es muy, muy importante. El detalle que tenemos: metodología para el estudio de la historia económica, teoría de la historia de manera explícita e historiografía general. Se divide en 2 bloques: las personas que vienen desde las ciencias, de otras ciencias sociales o de otras disciplinas, no únicamente sociales, y los que vienen, y una introducción para los economistas hacia la historia y al revés, ¿no? Entonces viene esta división, pero el detalle de las optativas es el que nos permite armar este entramado, estas discusiones entre la historia económica, entre la historia y la economía finalmente, ¿no? Aspectos que tienen que ver con la antropología, que es una parte que se ha dejado mucho de lado dentro del estudio de la economía. La economía ha volteado a otras disciplinas, pero se ha encasillado mucho en la matematización y sacrificado el vínculo que tenía con otras ciencias, ¿no? En este caso con la antropología, con la historia. Bueno, pues ahí hay un acercamiento, hay una aproximación, la parte que tiene que ver con la historia del dinero, que complementa las cuestiones teóricas que en algún otro momento las personas que vienen desde las disciplinas principalmente económicas alcanzan a vincular, ¿no? La teoría y la historia, ¿no? Y van acompañadas ambas, no de ninguna manera se pueden separar. Lo que ocurre con las instituciones económicas, acuérdense que una de los planteamientos, o recordemos que uno de los planteamientos que ha dominado o que ha aparecido de manera falsamente novedosa, ¿no? Estas posturas neoinstitucionalistas, ¿no? Bueno, se discute también con ellas, pero se plantea justo este tipo de demostraciones de que de novedosas no tiene nada, ¿no? Pero pues para poder hacer esto necesitamos primero tener un planteamiento, un recorrido teórico histórico muy claro, ¿no? La parte de la historia global, que es una vertiente
que en los últimos años también se ha venido trabajando, todo lo que tiene que ver con elementos totalizadores en ese sentido, la historia empresarial e institucional que está relacionada con la anterior que les había yo explicado, la historia de los impuestos, esto que es para el caso mexicano, pero no únicamente, pero que es el pan nuestro de cada día desde los últimos siglos, entonces, y que toma muchísimo más importancia a partir, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos haciendo tantas referencias a lo del COVID, esta idea de el impuesto a la riqueza, ¿no? Que viene trabajándose ya desde hace algunos años, pero que materias como esta nos permiten tener un recorrido de que no son ocurrencias o improvisaciones estos temas, sino que son discusiones muy profundas al interior de esta subárea de la historia económica, ¿no? La generación anterior incluimos o echamos a andar de nuevo la materia de métodos econométricos para historiadores, donde se les enseñó un manejo general de instrumentales, usaron el programa R, que es como el que ahora está de moda, ven que hay moditas y van cambiando sus programas, pero lo importante ahí es el uso de la teoría, ¿no? Ya después iremos viendo, se va viendo qué instrumento, qué material es el que se va usando, pero aquí lo importante es el manejo de las bases de datos y la capacidad para analizarlas en una especie de recorrido largo a través del tiempo, ¿no? Y temas selectos de historia, bueno, pues es una materia que nos permite acomodarla de acuerdo a las inquietudes del grupo, ¿no? Ahí tenemos la propuesta ya de abrir de manera dar una opción a los alumnos y a las alumnas de lo que tiene que ver con la historia ambiental, ¿no? Que es una materia que la profesora Karina también ofrece allá en su especialización, que es muy importante, ¿no? Que nos permite tener un recorrido, no solo una historia de las catástrofes ambientales, ¿no? Que son muy importantes, sino una historia muchísimo más completa en ese sentido, y algunos otros elementos, historia de las industrias extractivas, lo que tiene que ver con minería, con petróleo, etcétera, etcétera. Nuestra planta docente, bueno, el doctor Antonio Ibarra, que es uno de los fundadores del programa, junto con la doctora María Eugenia Romero Ibarra, el doctor Omar Velasco Herrera, la doctora Adriana López, que recién se incorporó y que su programa sobre empresa e instituciones fue un curso que rindió frutos muy, muy importantes, y el doctor Mario Ramírez Rancaño, que viene del Instituto de Sociales. Tenemos también en nuestra planta permanentemente al doctor Antonio García de León. Su curso se ofrece durante los 2 semestres. Entonces, funciona de manera muy importante porque las ideas que él pone sobre la mesa permanentemente te llevan a estas discusiones de manera muy, muy, a reflexiones a partir de la historia de los problemas actuales, ¿no? El doctor Enrique Semo también cuando se da tiempo y se regresa a dar clases, viene y participa acá con nosotros. Ambos han sido premios nacionales 2014-2015. El doctor Enrique Semo, siempre hago yo la mención, es quien crea el posgrado de la Facultad de Economía, que ahora pudiera ser visto de manera muy incómoda debido a que es historiador, marxista y perteneció al Partido Comunista, imagínense, ¿no? Tan mal visto que pueden ser algunas cosas hoy en día. Bueno, pues en algún momento cuando se funda el posgrado de esta facultad, viene desde un historiador, claro, un historiador con una visión muchísimo más amplia de las ciencias sociales. Nosotros les invitamos a que revisen la bibliografía actual de economía, ¿no? Hablando de los neoinstitucionalistas, el famoso libro, pero poco novedoso, digo yo, de por qué fracasan los países, pues hace recorrido histórico de muy larga duración. El libro de Piketty, que tuvo también su boom hace algunos años, pues se va muchísimo tiempo atrás, y retomando los planteamientos que el doctor Jaime Ross y que recientemente también Gerardo Esquivel dicen, un economista moderno, por llamarlo de alguna forma, lo que requiere en estos días son 2 cosas, historia y matemáticas. Esos 2 pilares los necesitan tener muy sólidos, ¿no? Bueno, pues acá se obtienen o podemos obtener y ofrecerle a los alumnos y a las alumnas, pues al menos este elemento histórico, ¿sí? Que es muy importante para el fin último del profesionista que venga al programa en general y particularmente esta especialización, que es lo que tiene que ver con la capacidad de generar análisis económico. ¿Sí? Las técnicas y demás elementos se van practicando y se van generando conforme lo vaya pidiendo la realidad, pero el análisis económico profundo nos lo da una de las herramientas sólidas que necesitamos, es definitivamente
la historia, ¿no? Y finalmente acá les dejamos algunos medios de contacto, la página Facebook, que es normalmente lo que más usamos. Recién habilitamos un número de WhatsApp, únicamente es número de WhatsApp, no hay llamadas, no hay nadie, es exclusivo para el programa de especialización. El correo, que es el canal más institucional que tenemos, que como bien dijo Ariel, yo soy el que lo revisa, soy el que está al tanto y tratamos de responderlo en no más de un día, ¿no? La cuenta de Twitter, la página de Facebook, que es donde estamos un poco más activos, y son los medios que tenemos. Entonces, más que nada, los invitamos, la invitación desde la especialización de Historia Económica es a que revisen todos los programas de las 9 especializaciones que tenemos y traten de aterrizarlos o elegir en función de las inquietudes y las necesidades que ustedes tengan. Gracias, Ariel. Muchas gracias, Horacio. Ahora quiero darle paso al doctor José Luis Clavellina. Él es el coordinador de Teoría Económica. José Luis. Sí, Ariel, muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Ok, sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve bien. Pues antes de iniciar, me gustaría mucho agradecer al SUA y a la Coordinación de las Especializaciones por la oportunidad y por el espacio de venirlos a invitar a que se inscriban y a que revisen el programa de la especialización en teoría económica. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, lo que nosotros queremos es que a través del estudio de la teoría económica y de la profundización en temas que nosotros revisamos en la especialidad, pues se pueda analizar y evaluar formalmente los avances más relevantes de la teoría económica moderna, de la política económica y de fenómenos económicos y financieros contemporáneos, privilegiando el uso de herramientas matemáticas y estadísticas. Los estudiantes complementan sólidamente su formación académica para integrarse al mercado laboral con mejores herramientas de análisis o bien continúan sus estudios de posgrado en la materia. Y me gustaría comentar que varios de nuestros egresados pues trabajan en dependencias gubernamentales, en muchas comisiones o dependencias que tienen que ver con el análisis de mercados, como la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía, y muchos también, como dije hace un momento, continúan con estudios de posgrado en la materia. Sabemos que muchos se han ido al ITAM, al Colmex, al CIDE, continúan con sus estudios de maestría en la propia facultad, en el COLEF. Y al concluir el programa, el especialista, los alumnos, cuentan con conocimientos concretos sólidos y profundos sobre los fundamentos de la teoría macro y microeconómica, así como con habilidades matemáticas y estadísticas en el análisis de fenómenos económicos y casos particulares de estudio que les permiten desempeñarse profesionalmente en el ámbito gubernamental, empresarial, financiero y académico, en dependencias e instituciones como las que ya les mencionaba. ¿Qué es lo que estudiamos? Bueno, tratamos de profundizar conocimientos en matemáticas, estadística y teoría macro y microeconómica, ¿no? Para el segundo semestre, pues también llevamos matemáticas, econometría, macro y microeconomía 2, ¿no? Y desde hace unos años hacia acá se introdujo un seminario de profundización. Estos seminarios de profundización tienen como propósito que los alumnos se titulen a través de la presentación de un ensayo al final de todos los semestres, ¿no? Bueno, de los 2 semestres. Estos son los seminarios de profundización que tenemos planeados. En general, la especialización tiene entre 15 y 20 alumnos. Los que más se han abierto son los de finanzas públicas y el de fundamentos de crecimiento y desarrollo económico, lo cual no quiere decir que los alumnos
al momento de hacer sus ensayos y tratar de presentarlo para titularse, solo se tengan que, digamos, especializar en alguna de estas dos áreas. Digamos, los tutores pueden ayudar a los alumnos a que hagan sus ensayos en diferentes materias, ¿no? Entonces, en la especialización en teoría económica se trata de privilegiar los métodos cuantitativos, los procedimientos formales, habilidades analíticas intermedias en macro y microeconómica, hacer análisis de inferencia estadística con conocimientos tanto matemáticos, estadísticos y teóricos de mayor profundidad, comprensión de temas macroeconómicos contemporáneos, y se privilegia también la resolución de ejercicios. Algunos de los temas de los ensayos que recientemente han hecho nuestros alumnos, pues tienen que ver con no solamente macro y micro como lo vemos en los libros. Muchos se especializan y ocupan esta teoría para diferentes temas, como el mercado de facturas apócrifas en México. Se estudian mercados y se ha analizado en este trabajo pues cómo funciona, cómo opera este mercado. Hay incluso ensayos por ahí que utilizan la teoría de juegos para ver esto de elección de pareja, ¿no? Un enfoque económico. Se analizan las asimetrías de información en los mercados financieros, la crisis y de la pandemia por COVID, la teoría del ciclo político en las elecciones de estados y municipios, estudios sobre evasión fiscal, sobre determinantes de la formalidad laboral, sobre financiamiento, inversión y rentabilidad, etcétera. Entonces, creo que es una especialidad bastante completa que nos permite o les permite a nuestros alumnos contar con las herramientas necesarias de análisis económico para desempeñarse tanto en el sector público como en el sector privado. Y pues los invito, ¿no?, a que se inscriban y se interesen por esta especialidad. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues con gusto ahorita lo podemos resolver, y si es alguna duda más relacionada con el contenido de la especialidad o de mayor profundidad, pues también dejo mis correos para que podamos tener comunicación y con gusto pueda resolver sus dudas sobre la especialización. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, José Luis. Nos queda un participante más, que es el doctor Javier Galán. Él es el coordinador de la especialización en economía monetaria y financiera. Parece que tiene algún problema para ingresar, entonces no sé si quieran que empezamos a ver algunas preguntas en lo que él vuelve a ingresar al sistema. No sé si la doctora Laura y la maestra Jacqueline estén de acuerdo o... Sí, está bien, Ariel. Podemos empezar con algunas de las preguntas y ahorita van a apoyar al maestro Galán para que se conecte. Claro, gracias. Alberto, si pudieras decirles las preguntas a los coordinadores, por favor. Las tiene ya Ariel, ya se las pasamos, entonces si él nos ayuda a irles dando respuesta, ya le pasé el listado de preguntas. Ok, voy a mencionar la pregunta, doy la respuesta, pero si algo se me pasó a mí, también le pediría a los otros coordinadores que me ayudaran, en caso de que omita algún tema. La primera pregunta es, en este momento no hay examen de conocimientos del idioma inglés. ¿Se puede registrar sin este documento? Sí, es posible. Sabemos que no están dando fechas para examen, por lo tanto, podríamos esperar sin ningún problema hasta el mes de diciembre por el certificado de comprensión lectora. No hay ningún problema. La otra, al llenar el formato de registro me sale un error y no logré registrarme. ¿Qué puedo hacer? Nos tienes que enviar un correo para que podamos corregir esa falla y devolverte el comprobante de registro ya bien generado. El examen será en línea, hacen la pregunta tal cual. Sí, se realizará en línea. Será el sábado 5 de septiembre a las 11 horas de la Ciudad de México. Lo único que requieren es una computadora, conexión a internet y que la computadora tenga una cámara integrada o integrar una cámara. Es lo que necesitan solamente. El examen es solo de conocimientos generales o involucra temas relacionados a la especialización.
El examen está compuesto por comprensión lectora, habilidad matemática, conocimientos básicos en economía y una parte que hace referencia a historia. Es un programa de posgrado en economía, por lo tanto es necesario que esté esta parte referente a habilidad matemática y conocimientos en economía. Se complementa con la parte de historia, comprensión lectora y estadística. ¿Cuál es la posibilidad de que el segundo semestre sea a distancia? Eso depende de cómo avance el tema de la pandemia en México. No tenemos certeza al respecto sobre si será a distancia o de forma presencial. El segundo semestre. El primer semestre comenzará a distancia a partir del 21 de septiembre, con la consideración de que la clase se llevará a cabo en la hora que ya esté fijada previamente. Si la clase está fijada el lunes a las 6 de la tarde, a esa hora se llevará a cabo la clase. Si ya me registré a una especialización, ¿es posible cambiarla? Es posible, tienes que enviarlos un correo, pero eso tiene que suceder antes de que finalice el registro, es decir, antes del 31 de agosto. En caso de que el segundo semestre sea presencial, ¿cómo quedarán los horarios? Habitualmente los horarios son de lunes a viernes a partir de las 5 o 6 de la tarde y algunas especializaciones como teoría económica, economía monetaria y microfinanzas asisten los sábados también por la mañana. Es habitualmente como se reparten los horarios y en caso de ser presencial seguramente esos serán los horarios, presencial o de forma virtual. ¿Qué costo tiene cursar una especialización? Como todo en la universidad, solamente existe una cuota voluntaria de inscripción. Una vez que son aceptados y tienen que iniciar ese proceso, les darán un talón de pago y ustedes de forma voluntaria harán ese pago, ya sea en las cajas de la universidad o en el banco si es que el pago es mayor a los 100 pesos. ¿Se puede aplicar a más de un programa de especialización? El Reglamento General de Estudios de Posgrado permite estar en 2 posgrados al mismo tiempo. El problema es que prácticamente todas las especializaciones se imparten a la misma hora. Si alguien se inscribiría a 2, habría una a la que podría asistir y a la otra no. Ese sería el problema como tal, por lo tanto solo podría ser a una. ¿Se puede cursar un programa de especialización a tiempo parcial? No, no es posible. Tienen que inscribir toda la carga de materias, tanto en primero como en segundo semestre. Y hay una consideración adicional. Si ustedes reprueban, ya sea con NA o NP, una asignatura en el primer semestre y en el segundo semestre vuelven a reprobar otra asignatura independientemente de si es NA o NP, el Reglamento General de Estudios de Posgrado establece que eso es una baja. Ustedes solamente pueden reprobar asignaturas en un semestre, ya sea en el primero o en el segundo. Si reprueban en ambos semestres, el Reglamento General de Estudios de Posgrado establece que eso es una baja. Si es a distancia, es necesario asistir a Ciudad Universitaria a realizar trámites, radico en otro estado. Tendrías que realizar el examen de comprensión lectora de inglés, eso sí es necesario. Con lo que tiene que ver con la inscripción, aún no sabemos si será vía remota o presencial. En caso de que sea presencial, no es necesario que la persona interesada o inscrita, que se va a inscribir sea la que asiste. Puede enviar a alguien más, no hay ningún problema por eso. Quizá yo encontré la complicación en la parte que tiene que ver con el examen de inglés, ya que ahí las reglas las fija otra escuela, no nosotros. ¿Cuándo inician las clases? Las clases inician el 21 de septiembre. Es el calendario que está de momento aprobado. Si existiera algún cambio, evidentemente se les hará saber por los canales oficiales. Si todavía no tengo el título, ¿cuánto tiempo tengo para entregarlo? Si aún no tienes el título, es probable que tengas el acta de examen de titulación o algún documento que nos diga que el título está en
en trámite de ser emitido. De momento, con eso nos basta y en cuanto tengas el título, evidentemente hay que hacer el cambio de documentos. ¿Cuentan con beca del CONACYT? No, no estamos, no tenemos ese privilegio como tal. Tengo las cartas de recomendación con fecha de 2019. Las puedo presentar así. Bueno, lo ideal sería que se actualizaran, aunque como les comentaba al principio de la presentación, entendemos que ha sido un poco complicado conseguir las cartas, que estén en papel membretado. Entonces, pediríamos que fueran recientes, salvo casos muy excepcionales. Solo hay entrevista a quien acredite el examen. Sí, evidentemente, como les comentaba al principio de la presentación, el comité académico revisa los resultados y después pasamos a la siguiente fase con los que han aprobado el examen. La otra, concluyo créditos este semestre. Se dará prórroga para la entrega del historial con 100% de créditos. Yo entendería que, al menos yo entendí la pregunta así, si no me corrige, no hay problema. Si concluye créditos este semestre, quiere decir que para el mes de agosto tendrá el 100% de créditos. El sistema cierra el 31 de agosto, con lo cual no habría ningún problema para registrarse, hacer el examen e ingresar por opción titulación. La única recomendación es que en cuanto tengas el 100% de créditos, te acerques a la oficina de titulación de la facultad para que puedan tramitarte esta carta de titulación de licenciatura vía estudios de posgrado. Son las preguntas generales que yo tengo. Me parece que hay otras específicas para la especialización de economía ambiental. Entonces, no sé si la doctora Laura o la maestra Jacqueline harán esas preguntas para la maestra Karina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo nada más 2 preguntas específicas por especialización. Una para la maestra Karina Caballero, en la que nos preguntan cuál es el perfil ideal que se pide para cursar la especialización en medio ambiente, y una más para el programa de género, en el que nos preguntan si nada más con ese correo de contacto tienen para poder tener comunicación con ellas. Por el momento son las únicas que hay específicas. Hola, bueno, pues respecto al perfil ideal de los estudiantes que tenemos en la especialización, nuestra especialización, muchos de nosotros creo que es una proporción aproximadamente de 60-40, 40% no son economistas. Entonces, no es necesario que sean economistas para ingresar al programa. Muchos de nuestros estudiantes son estudiantes que vienen de derecho, de arquitectura, de ciencias políticas, de otras áreas completamente diferentes a la economía, pero aquí viene como lo importante, ¿no? Para todos es que tengan un interés genuino, real por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que estén informados, que sepan qué es el cambio climático, qué lo origina, o sea, no cosas muy técnicas, pero que sí estén atentos a eso y que de preferencia, pues si están trabajando en eso, que eso sería como muy bueno, pero si no, pues de todas maneras, que tengan cierto interés justo por el medio ambiente y por tener un mejor medio ambiente y cómo los economistas podemos ayudar en ello. Entonces, nuestro perfil, además de todo lo que requiere el perfil de ingreso de las especializaciones del alumno, pues adicional lo que pedimos es que el alumno tenga este interés genuino por el medio ambiente. Y esa sería como mi respuesta. Lo que puedo hacer es compartir el correo de Virginia Sánchez, la coordinadora de la especialización de género en la economía, y es Virgin S, ay, ahorita se los doy bien, Virgin S al final, a ver, voy a deletrear. virgins@yahoo.com. Ese es el correo de Virginia, la coordinadora de la especialidad, para que tengan esta otra forma de comunicarse con ella. Tengo unas preguntas que me mandaron directamente. Si
Es para Ariel, si habrá prórroga para la entrega de carta de autorización para cursar la especialización como una forma de titulación, la cual se expide por la facultad. Y la otra es si es viable usar los cursos de especialidad para posteriormente hacer la maestría. Comienzo con la segunda y yo creo que aquí me pueden apoyar también el resto de coordinadores. Evidentemente que es viable, es un programa profesionalizante en el sentido laboral, pero también brinda herramientas teóricas y técnicas para poder ingresar a un posgrado tanto en México como en el extranjero. No sé si algún coordinador quiera complementar esta respuesta para después dar respuesta a la primera pregunta, ya sea con base a la experiencia que tienen con sus estudiantes o cualquier cosa sobre el tema. Bueno, sí, yo comento, hay varias experiencias de estudiantes que terminando la especialización en género han ingresado a la maestría en economía y en la facultad. Eh, las especializaciones yo creo que en general les refuerzan conocimientos de la licenciatura o les dan estos nuevos elementos que ofrece cada una de las especializaciones y con esto pues les abre posibilidades para que en el examen de ingreso que tienen para las maestrías, no solamente esa, comentábamos de cuáles otras también han buscado y creo que es un paso importante para que ellos y ellas puedan participar en alguna maestría, ya sea en México o incluso fuera de México. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, para pasar a la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta era en torno a la prórroga. Sí, evidentemente la habrá. Sabemos que se extendió el plazo para registro de notas en licenciatura y que muchos trámites se han atrasado, por lo tanto sí habrá una prórroga. Lo ideal es que los documentos estén listos para la semana de inscripción, pero una vez que llegue ese momento y que tampoco tenemos certeza qué va a ocurrir con la pandemia en México, se evaluará qué tan lejano puede ser esa prórroga o no, pero evidentemente la existirá. La doctora Laura me ha enviado más preguntas al chat. Una de ellas es, ¿me aceptaron en una maestría de medio tiempo? Si me interesa ingresar a una especialidad, ¿sería inconveniente por el título, es decir, por el documento que se requiere en ambas instituciones? Eh, Otra vez, el Reglamento General de Estudios de Posgrado permite estar en 2 posgrados, no hay ningún problema. Y el título de licenciatura no se queda físicamente. Lo que nos tienes que dar es el certificado de estudios y la copia de este título. Por lo tanto, no habría ningún problema con que puedas estar en nuestro programa de posgrado y en el de medio tiempo que mencionas. Nos pregunta también sobre los horarios. Los horarios son, como les comentaba hace un momento, de lunes a viernes, de 5 o 6 a 9 de la noche, y los sábados a algunas asignaturas asisten teoría económica, economía monetaria y microfinanzas. No sé si haya otras preguntas. Yo tengo otra pregunta, Ariel. Los chicos Claro. quieren saber si pueden entregar una constancia de inglés, de lectura, de otra institución. Bueno, se puede entregar certificados de comprensión lectora emitidos por la UNAM, cualquier facultad o la ENALT, o algún examen de dominio oficial, siempre y cuando se encuentre vigente. Ariel, nada más son 2, ¿no? El TOEFL y el otro, ¿cómo se llama? El IELTS, ese otro. Sí, solamente. Solamente esos 2, pero que estén vigentes. Sí, claro. Y lo mismo, los certificados de comprensión que la universidad emite también tienen vigencia, que es de 4 años, que eso es importante. Si supera esa vigencia, evidentemente dejan de ser válidos, por lo tanto tienen que estar vigentes, no más allá de 4 años de emisión.
tengo un par de preguntas más aquí en el chat. Me dicen que por el momento, por la misma situación, no tienen contacto con profesores, que si van a dar algún tipo de prórroga, ¿cuál sería el mecanismo para poder obtener las cartas de recomendación? Que registraron mal los datos en su solicitud, ¿cuál sería el mecanismo para poderlos cambiar? Y por cuestiones personales, aunque ya concluyó su tesis, no ha tenido o no ha podido realizar los trámites con sus sinodales, que sí puede registrarse a la especialización como opción de posgrado y obtener una prórroga para entregar el título, y que en caso de que el segundo semestre sea presencial y él únicamente puede asistir los sábados, que si hay algún inconveniente porque no se presente a las sesiones entre semana. La parte de las cartas de recomendación, evidentemente habrá una prórroga. Entendemos el momento que estamos pasando, entonces cuando pueda tener contacto esta persona, solicitar las cartas y entregarlas de manera posterior. No hay ningún problema. La siguiente, sobre esta persona que tiene una tesis que está en proceso, podemos esperar en algunas cosas, pero en este caso en particular, tampoco tenemos la certeza de si el examen de licenciatura lo hará en septiembre, en octubre o en noviembre. Y eso sí sería un problema, ya que no podría validar su inscripción. Quizás si esta persona que hace la pregunta hace el examen los primeros días de septiembre, antes del 21, no habría ningún problema, porque con el acta de titulación bastaría para inscribirse y poder continuar sin problemas. Pero si el examen lo está haciendo posterior a esa fecha, sí habría problemas. La otra sobre esta persona que solo puede asistir los sábados, bueno, evidentemente es un programa presencial. El hecho de que estemos en una modalidad virtual no quiere decir que las clases van a estar en una nube y cada quien las puede consultar en el momento que desee. Si la clase está programada martes a las 6 de la tarde, a esa hora tendrán que conectarse todos para tomar la clase. Es un programa presencial. Entonces sí, evidentemente habría un problema que no pueda asistir entre semana y solo los sábados. Me preguntan también, perdón. ¿No? Creo que eran todas, ¿no? ¿Qué requisito debe cumplir la carta de recomendación del jefe inmediato para las personas que declaran estar trabajando? Si no mal recuerdo, solamente es otorgar este permiso para salir a tiempo y poder estar a tiempo en las clases. Es prácticamente eso. Y Que también los trabajos se comprometen a que el estudiante pueda estar de forma presencial con nosotros. algunas de las personas que nos están viendo nos preguntan si habrá una exposición pues de alguno de ustedes, en este caso del coordinador, sobre las especializaciones que no pudieron conectarse, medio ambiente, microfinanzas, que son por las que, medio ambiente, perdón, desarrollo social, microfinanzas, que son por las que me han estado preguntando ahorita. Sí, en este momento, ya por cuestiones de tiempo seguramente no, pero el 12 de agosto a las 5 de la tarde habrá otra sesión y ahí estarán todos. Entonces, por si quieren anotar la fecha, 12 de agosto, 5 de la tarde. Ariel, por último, tengo aquí otras dos preguntas ya para, es que si se puede cursar materias entre especializaciones y si se puede hacer la especialidad en otra facultad. A ver, la primera pregunta no es posible porque no es tan fácil hacer equivalentes los créditos entre una especialización y otra. ¿Cómo podría hacer yo equivalente econometría, la especialización en econometría, con alguna, no sé, de género, por ejemplo? Pueden entrar de oyentes, no veo mayor problema, pero estar matriculados en ambas es complicado. Además de que las especializaciones se imparten en el mismo horario, lo cual también complica mucho que puedan estar en dos al mismo tiempo. Y la segunda, no entendí muy bien en qué sentido, de que si puede hacer la especialización en otra facultad. Pues yo creo que más bien si
podrían tomar alguna materia para la especialización en otra facultad, supongo. O si pueden tomar la especialidad en otra facultad para titularse. Supongo que podría ser en esos dos rubros la pregunta. Ok, pensando en todos los ámbitos que puede tener la pregunta, hemos tenido estudiantes de maestría y doctorado que vienen a cursar materias optativas con nosotros. Solamente tienen que pedir permiso a nuestro comité académico. Si un estudiante nuestro desea tomar alguna asignatura en otra facultad, tendría que pedir permiso a nuestro comité académico y evidentemente al comité académico de esa facultad. Si le dan el permiso y los horarios empatan, puede ser posible, pero no es que de forma inmediata o yéndose por la libre lo pueda hacer. Ariel, ¿puedo comentar al respecto? Sí, claro, por supuesto. Esos programas son programas de 2 semestres nada más. Entonces, evidentemente, no es lo mismo que una maestría o un doctorado, que tienes muchas optativas y puedes venir a cursar en la especialización, ¿no? Entonces, aquí en este programa, digamos que sí existe la posibilidad, pero solo en segundo semestre y alguna, pero es como complicado que puedan como hacer esta solicitud, porque además apenas les da tiempo de cumplir como su carga de las asignaturas, ¿no? Porque es una especialización y las asignaturas, de hecho, por ejemplo, el caso de economía ambiental, en el segundo semestre son 2 obligatorias y 2 optativas. Regularmente los alumnos toman las 3 optativas porque les gustan, ¿no? Porque justo son 2 temas y las asignaturas desarrolladas para la especialización. Si fuera un programa más largo que tienes de 4 semestres, pues a lo mejor una la puedes tomar fuera, ¿no? Pero en este caso, como son programas tan cortos, pues la verdad es que no es como recomendable que busquen otras asignaturas fuera, ¿no? Ya con las que tienen y con las optativas que ofrecemos en las especializaciones, tienen más que suficiente. Gracias, Karina. ¿Hay más preguntas aún? Ya nada más para concluir, si reafirman, por favor, cuáles son las constancias de comprensión de lectura del idioma, porque hay varias preguntas a ese respecto que están aceptando en la especialización, y cuánto es, si tienen algún periodo de caducidad, porque hay gente que comenta que las presentó en la Facultad de Contaduría, por ejemplo, y que hace un año que se tituló, si estas son válidas. Y ya serían todas las preguntas ya para poder cerrar. Ok. El certificado puede estar emitido por cualquier facultad de nuestra universidad o la ENALT. La vigencia es de 4 años una vez que se emite. Y si tienen el TOEFL o el otro examen que mencionaba Karina, también tiene que estar vigente y con 500 puntos de registro. Entonces son como los dos aspectos importantes. Pues bueno, ya no nos queda más que agradecer. Les comento que tuvimos una audiencia muy nutrida. Tenemos poco más de 100 personas conectadas por Webex, y teníamos hasta el cierre que me hicieron casi 40 alumnos conectados en las redes sociales. Entonces, un agradecimiento a todos los alumnos que tomaron la molestia de estar aquí con nosotros, a todos los ponentes que muy amablemente hicieron una exposición sobre los programas que dan en la especialización, y al coordinador. Muchísimas gracias a todos, y esperemos nuevamente verlos pronto en el SUAYED para más pláticas. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a Laura y a todos, y solamente recordarles que el 12 de agosto, que es miércoles a las 17 horas, habrá una nueva sesión virtual para quizá el público que no pudo estar hoy o las dudas que surjan de este momento a ese día. El registro sigue abierto y lo estará hasta el 31 de agosto a la medianoche. Entonces tenemos tiempo aún para completar esa fase. Gracias a todos, gracias a la maestra Laura, a la maestra Jacqueline, al maestro Rodea, y esperemos que podamos ver también el 12 de agosto. Muchas gracias, que tengan excelente tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.